Hola, bienvenidos. Soy Esteban San Román y en esta ocasión quiero platicarles acerca de las consideraciones que hay que tomar para crear una estrategia de cumplimiento de privacidad de datos. La privacidad de datos es un tema sumamente actual. Proteger mucha de nuestra información personal es fundamental para nuestras actividades cotidianas. Y dentro de esa información, pues está nuestra información médica, nuestra información religiosa, nuestra información sobre nuestras preferencias sexuales y nuestra información sobre todas nuestras preferencias políticas y de otras organizaciones que forman parte del paradigma en el que se mueve este mundo. Y bueno, sobre esto vamos a charlar acerca de una serie de elementos. Un poco les platico acerca de mí. Soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en administración, tengo diversas certificaciones a nivel de seguridad y a lo largo de 30 años pues he hecho muchas actividades de seguridad de la información en diferentes mercados verticales y eso me permite más o menos tener un buen conocimiento de lo que experimentan las organizaciones con las que trato en diferentes rubros, en gobierno, en la banca, en el sector manufactura, etcétera. Mi trayectoria pues ha sido en diferentes campos, desde ser un implementador de soluciones, especialista en diseño de arquitecturas, de esquemas, dirigido grupos de servicios de todo tipo alrededor de seguridad de la información y además trazar la arquitectura de muchas de las soluciones que funcionan en muchas de las empresas que están en Hispanoamérica. Mi experiencia pues ha pasado por empresas como IBM, Anixter, Citum, Palo Alto Networks y he trabajado en un par de empresas startups que van forjando su trayecto en la industria. Y bueno, también mucho de mi interacción con fabricantes por un lado y con organizaciones por el otro lado me ha ayudado también a tomar la perspectiva de las mejores prácticas. Mucho de eso es lo que vamos a compartir en los próximos minutos. Y bueno, nuestra agenda trata sobre la introducción, a veces de los datos personales. Hay muchos roles que se manejan a nivel legal y que va a ser lo primero que vamos a abordar dentro de esta presentación. Vamos a hablar también acerca de la importancia del manejo de los datos personales en el entorno que todavía vivimos de la pandemia y lo que viene después. Vamos a hablar acerca también de consideraciones que puede trazar una empresa para forjar una estrategia efectiva de protección de datos. Y claro, muchos de ustedes se pueden preguntar, ¿dónde puedo empezar para comenzar a hacer esto que se va a plantear en los próximos minutos? Pues a continuación lo vamos a ver. Y sobre los datos personales, vamos a hablar primeramente sobre el titular. ¿Quién es el titular? Bueno, pues el titular es cualquier persona legal, como ustedes, como yo, que tenemos datos personales. No somos propietarios de los datos personales. Los datos personales han sido asignados a nosotros. Nuestro nombre, nuestro apellido, son nombres que nos asignaron nuestros padres. Después tenemos una serie de números que nos van asignando, una matrícula que nos identifica para la escuela, en todos los niveles por los que pasamos. Cuando empezamos a crecer y tomamos la ciudadanía, nuestros gobiernos nos empiezan a asignar también un número de identificación, un número de contribuyente al fisco, y todo eso son datos alrededor de nosotros. Por eso en la ley le llaman a este rol el sujeto de los datos, o más bien titular. Así es como lo vamos a encontrar en la ley. Y claro, como titulares de los datos tenemos derecho a saber qué datos tiene alguien más de nosotros, asegurarnos de que sean los datos correctos y en su caso corregirlos, y también tenemos la capacidad de prohibir que alguien los procese. En el otro lado de la mesa tenemos al llamado propietario, data owner, como le llaman también en la legislación. Es el data owner porque nosotros estamos poniendo los datos en sus manos para que él empiece a tomar
toda una serie de responsabilidades legales, como encargarse de proteger que los datos no vayan a alguien que no tenga una razón específica de negocio dentro de lo que él maneja, asegurarse de que esa información, esos datos personales, solo estén disponibles a aquellos dentro de su empresa que requieren el acceso por alguna razón de negocio. Y al final de la relación, y después de que ha transcurrido un cierto tiempo estipulado por la ley, se puede destruir esos datos personales cuando ya no son necesarios. Nuestro tercer rol es un rol que abarca a varios propietarios. Y en la ley también se suele hablar frecuentemente de el responsable, o en inglés, data controller, que es una persona con carácter fiscal, físico, jurídico, una autoridad pública, una agencia, que en conjunto con otras entidades de la empresa determinan los propósitos y los medios de procesamiento de los datos personales. Este rol en particular es de una persona designada por la empresa como responsable del manejo de los datos personales. Cualquier litigio, cualquier queja tiene que pasar a través de esa persona y esta persona tiene que tomar las providencias necesarias para proteger esos datos personales. Entonces, jurídicamente, esta es la persona que en las empresas tiene que tener ese rol y esa encomienda de proteger los datos personales. Pueden ser empresas, pueden ser organismos gubernamentales, pueden ser también voluntariados. Ahora vamos a los datos, a los roles técnicos, y el primero del que vamos a hablar es del procesador. El procesador es quien se encarga de darle un tratamiento a los datos personales en manos del responsable. El responsable usualmente es una persona con carácter jurídico y no maneja ningún aspecto tecnológico respecto a los datos personales. Para eso tenemos a esta persona, el procesador. El procesador usualmente es alguien que está fuera de la empresa y sus encomiendas son almacenar los datos en servidores dentro de algún proveedor de servicio, cualquiera de los grandes proveedores de servicios de nube, por ejemplo, y también está encargado de trabajar con aquellos que van a analizar los datos. Los datos personales son fundamentales para encontrar patrones de consumo, es visto desde el punto de vista de las empresas, patrones de consumo, encontrar similitudes entre personas y muchas veces todo lo que nos llega a través de las redes sociales, recomendaciones de amistad, de conexiones, todos los productos que nos ofrecen surgen a partir de un análisis. Los llamados científicos de datos se encargan de buscar esos patrones, aun cuando nosotros explícitamente no los mencionamos. Pero en base al resto de la información que nosotros proveemos, al subir una foto en redes sociales, de acuerdo a las palabras que usamos en un texto cuando posteamos algo en una red social, es como nos vamos dando a conocer y como vamos mostrando cuáles son nuestras áreas de interés. Y en base a ese análisis es como las empresas pretenden ofrecernos servicios cada vez más personalizados. No un servicio ofrecido a 1 millón de personas, sino servicios específicos ofrecidos a personas específicas. Otro rol técnico es el del custodio. Y cuando escuchen esto del custodio, piensen siempre en un proveedor de la nube. Usualmente, este rol encaja muy bien con todas esas empresas que albergan nuestros datos. Este es un rol laboral que está relacionado con agregar esa información. Si yo voy a solicitar un usuario en una red social y otras personas solicitan al mismo tiempo en diferentes partes del mundo un usuario en esa red social, todos esos perfiles se van a ir agregando, se van a ir almacenando en una base de datos y eso se convierte en la materia prima para el análisis. Esencialmente lo que hacen estas empresas es manejar los aspectos de transporte y sobre todo el almacenamiento de datos, para que un procesador después llegue con un analista e indaguen dentro de esos datos y obtengan patrones. El último de los roles del que les quiero platicar es el del administrador de datos. El administrador se encarga de la calidad de la información que se guarda. Maneja la integridad, la preservación de los datos, se encarga de mapear y administrar esos datos, asegurar que esos datos vienen de algún sitio legal, porque la ley dice que los datos personales
deben ser otorgados por el consentimiento de la persona. No pueden ser comprados en algún lado, no pueden ser sustraídos, compartidos por otra empresa, porque eso representaría una infracción a la ley. Entonces, la proveniencia de los datos es fundamental para esta persona, porque ahí está y ahí radica el origen legal o ilegal de los datos que están bajo su manejo. Y claro, también esta persona se encarga de mejorar la calidad de los datos que se tienen. Muchas veces los datos de cualquiera de nosotros pueden estar truncados, pueden estar abreviados, pueden tener errores en la manera en que se capturaron, porque nosotros los introdujimos mal o porque alguien los capturó mal. Este administrador de datos se encarga precisamente de que José Esteban San Román o Esteban San Román o J. Esteban San Román se asocien a un mismo perfil. Bueno, una vez que tenemos ubicados estos roles, vamos a entender por qué es tan importante este tema de los datos personales y sobre todo cómo esto se ha vuelto un asunto de mucho mayor seriedad en el momento en que empezó la pandemia. Y bueno, las empresas hoy prestan mucha atención a la privacidad de los datos por este nuevo panorama de que trabajamos remotamente. Eso es resultado de la pandemia. Y las organizaciones están planteando cuestionamientos sobre quién accede a esos datos, de dónde provienen esos datos. Y claro, todo eso debe estar alineado con el cumplimiento de leyes que son cada vez más estrictas. Muchas leyes alrededor del estándar europeo de privacidad de datos. Todo esto está cambiando la forma en que los negocios empiezan a acercarse a sus clientes, a hacer labor de promoción de sus productos y servicios. Toda la labor de poner información en páginas web, referencias de clientes satisfechos con un producto. Todo esto es resultado de una serie de mecanismos de autorizaciones que tienen que estar perfectamente alineados con lo que diga la ley en el país en el que operamos. Y esto, desde luego que es un reto para las organizaciones, porque la pandemia nos ha hecho trabajar más electrónicamente, con sus ventajas, con sus desventajas. Tenemos que garantizar que toda la infraestructura que hoy es el andamiaje de todo lo que manejamos hoy en sistemas de información, transaccionando con información, solicitando productos, servicios, información sobre lo que nos interesa, esté adecuadamente implantado, siguiendo los lineamientos que establece la ley. Y desde luego las empresas que manejan esos datos personales tienen que hacer todo lo que sea necesario para mitigar los impactos que puede representar ataques por parte de entidades maliciosas hacia la tecnología. Y claro que esto es una tarea mucho más abrumadora de lo que era antes de que empezara el confinamiento de la pandemia. Y GDPR, como pueden ver en este chart, es la ley base. El estándar europeo es forzoso desde el 25 de mayo de 2018. Y esto ha ido moldeando las leyes en muchos de los países alrededor del mundo. El primer país en Latinoamérica que tuvo una ley equivalente a GDPR es Argentina, seguida de Uruguay. Brasil se sumó hace un par de años y muchos países en este momento están alineándose a este estándar de GDPR. Las leyes actuales son muy consistentes en términos de lo que deben hacer los controladores, aquellos que reciben nuestros datos, y los procesadores, quienes los manipulan para obtener información. Esto tiene que ir en función de lo que establecen las leyes, principios generales de privacidad de los datos. Todo debe ser obtenido legalmente, todo debe estar razonablemente protegido, debe haber una persona designada que esté encargada de todos los aspectos que rodean al manejo de datos personales. Debe haber proporcionalidad y propósito legítimo para el uso de datos personales. ¿Qué consideraciones debe tener una estrategia en las empresas para hacer una efectiva protección de datos? Vamos a dar 5 lineamientos en esta sección para platicar al respecto de eso. Y esos 5 lineamientos para proteger los datos personales, que son prácticamente todo lo que nos identifica como personas,
datos asignados por el gobierno, datos asignados por nuestras familias, datos asignados por un proveedor de servicios de Internet, porque la dirección con la que ustedes se conectan al Internet es una forma de identificarles. Entonces, estas estrategias es, primero, tener a esa figura, designar al oficial de protección de datos, DPO. Segundo, realizar una evaluación del impacto a la privacidad. Las empresas tienen que ser introspectivas y ver dónde están sus áreas de mejora para proteger la privacidad de todas las personas, no solo los clientes, sino los propios empleados de la empresa, todos proporcionando datos personales para que esta información esté razonablemente protegida contra amenazas y riesgos. Hackers van a seguir habiendo, los riesgos son sustracción no autorizada de la información para propósitos de todo tipo, propósitos de abrumar a alguien con propaganda de muchos productos que no requiere, propaganda para obtener información sensible de alguien y con eso amedrentarle, con eso tratar de extorsionarle y claro, muchas otras actividades que pueden estar relacionadas a actividad ilícita. Nuestro tercer punto del que vamos a platicar es crear un programa de gestión de la privacidad. Dar orden a lo que hacemos en casa y considerar que la protección de la privacidad es un aspecto fundamental hoy día. Prácticamente el mundo civilizado tiene leyes que castigan muy duramente el no manejar adecuadamente los datos personales. Después, implementar todo dentro de la empresa. Podemos hacer diseños, podemos crear reglas, políticas, pero tenemos que hacer que las cosas permeen hasta los niveles más internos de la empresa. Y esa es la función del gobierno de la privacidad, hacer que todo lo que creamos para proteger los datos personales llegue al empleado más sencillo que esté en la empresa y que tenga muy probablemente el primer contacto con un cliente para recabar sus datos y para albergarlos en una base de datos donde se harán pues toda una serie de análisis para configurar un perfil y encontrar la mejor forma de atender a ese cliente. Y finalmente, nuestro quinto paso es que en el día a día, por bien que diseñemos, por buena que sea nuestra estrategia, por bien que tengamos todo en casa para cumplir con la ley, hay que tener protocolos preparados para enfrentar lo inesperado, situaciones que pueden pasar en cualquier momento, porque alguien en cualquier momento puede acceder a los datos. Nadie está libre, nadie está exento de enfrentar una situación de este tipo. Así que, si vamos yendo punto por punto, nuestra primer parada en esta parte de la estrategia es designar al oficial de protección de datos. En muchas empresas este puesto aún no existe y se le asigna a la persona que tiene las actividades más parecidas a la protección de datos en particular. ¿A quién? Al oficial de seguridad de la información. Bueno, eso puede ser transitoriamente, pero en el corto mediano plazo, las empresas tienen que tener a alguien 100% dedicando su tiempo a proteger datos personales. Y este personaje responsable para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos. Prácticamente en todo el mundo empiezan a haber leyes que ponen mucho énfasis en la protección de datos personales, todo alrededor del estándar europeo GDPR. Y todo esto con regulaciones de implementación. ¿Qué funciones va a hacer principalmente un oficial de protección de datos? Ver dónde se utilizan las actividades del negocio donde se manejan datos personales. Típicamente, todas las que están relacionadas con el trato al cliente. Y recuerden que no solo el cliente, los propios empleados. El Departamento de Recursos Humanos recaba información de todos y cada uno de sus empleados y también esos son datos personales que en manos de alguien malicioso puede ser una situación muy sensible. Hay que verificar las autorizaciones de seguridad y el cumplimiento de los proveedores de servicios que tengan tercerizados en la empresa. Muchas empresas tercerizan el desarrollo de sus programas, tercerizan la propia actividad de TI a otras empresas y esperamos que esas empresas tengan
lineamientos y políticas que estén cumpliendo con lo que solicita la ley. Y si no, es momento de revisarlo. Tenemos que informar, asesorar y recomendar medidas de cumplimiento a la autoridad más alta de la empresa, que es quien legalmente, la alta dirección, funge como el controlador de datos. Tenemos que abogar también por el desarrollo, la revisión de políticas, directrices y programas de procesamiento que estén relacionadas con la privacidad y protección de datos personales. Y como les decía, en muchas empresas, una persona exclusiva con el puesto de DPO suele no existir en las empresas. Y esto se termina delegando a otras gerencias, a otras direcciones que ya tienen ciertas funciones asignadas dentro de la empresa. Si fuera el caso, el oficial de protección de datos también debería tener una organización que esté ayudando y apoyando al buen destino de todas las actividades que tengan que ver con el manejo de datos personales. La empresa en cualquier lado y en cualquier momento se debe mantener fiel a la obligación de garantizarle a sus clientes, a sus empleados, que los datos personales que controlan están razonablemente seguros y protegidos. Y es muy importante que las empresas involucren al oficial de protección de datos desde las primeras etapas en que se incorporan nuevos procesos, nuevas políticas, nuevas tecnologías que involucren el manejo de datos personales. Esto va a implicar tiempo para asegurar que las necesidades respecto a la privacidad están adecuadamente cubiertas y también comunicar a los propietarios de todos los procesos de la organización que manejan datos que hagan lo necesario para dar cumplimiento. El segundo punto y nuestra segunda parada dentro de este camino es realizar esa evaluación de impacto sobre la privacidad, que no es otra cosa más que hacer un check-up. Hacer un análisis de impacto sobre la privacidad es encontrar dónde están las áreas de mejora dentro de los múltiples programas que lleva la empresa con proyectos, los procesos de negocio, dónde estoy midiendo mi éxito y mis áreas de mejora también, qué sistemas estoy utilizando y qué productos tecnológicos estoy empleando para recabar, procesar y para almacenar los datos personales. Todo esto para cuidar la integridad de esos datos, la confidencialidad de esos datos y asegurar que no caigan en manos de alguien no autorizado que les pueda dar un mal uso. Entonces, hacer un check-up médico es personalizado, hacer un análisis de impacto a la privacidad también es personalizado. ¿Qué vamos a obtener de ahí? La naturaleza de los datos personales que manejamos. Un hospital maneja datos personales que tienen que ver con aspectos de ADN, aspectos de vacunas, salud y aspectos que son muy importantes de una persona. Una sociedad filantrópica puede manejar datos personales como las filiaciones políticas de la persona. Las redes sociales guardan mucho de las preferencias de las personas para relacionarse con otras personas. Y todo eso es fundamental para protegerlo y para personalizar el alcance de este análisis de impacto a la privacidad. ¿Cómo fluyen esos datos personales entre sistemas en los procesos de negocio? ¿Cuáles son los riesgos de que alguien vulnere la privacidad de esos datos? La seguridad en sus procesamientos. Mucha información se maneja en texto plano cuando se podría manejar cifrada. Y aunque alguien pueda tener acceso a ella, al estar cifrada, tenemos un nivel adicional de protección. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Y muchas de ellas son establecidas por la legislación a la que estamos sujetos en muchos de nuestros países. ¿Cuáles son los costos que implica incorporar consultoría, procesos, tecnología y el personal perfectamente adecuado para darle un tratamiento también adecuado a los datos personales? Y esto también relacionado con el tamaño de la organización y las operaciones en las que tiene cabida. Entonces, nuestro controlador de datos, el nivel más alto dentro de nuestra empresa, es el principal responsable y es quien tiene que responder ante la ley de que exista un análisis de impacto
a la privacidad. Incluso cuando esa actividad se terceriza con alguna otra empresa. Y bueno, muchas empresas, probablemente su empresa ya tenga avances respecto al análisis de impacto a la privacidad, pero eso no quiere decir que la tarea esté terminada. Al mismo tiempo que lo que hace un check-up de tiempo en tiempo hay que volverlo a revisar, bueno, pues lo mismo tiene que ocurrir con el análisis de impacto a la privacidad. Ver si seguimos cumpliendo, porque esto es un documento vivo, y evaluar todos los riesgos y adicionar medidas para proteger los datos personales. Todo esto va a moldear la forma en que la empresa va a seguir determinando cuál es su estrategia tecnológica. Nuestra tercera parada es crear el programa de gestión de la privacidad. Para eso tuvimos que hacer el paso previo, ver qué nos duele, y en función de eso, si volvemos al ejemplo del check-up, de un check-up puede venir un tratamiento médico, terapias, un régimen de ejercicios. Bueno, pues la gestión de la privacidad son todos los ajustes que deba hacer, adquiriendo tecnología, incorporando procesos, reeducando a mi personal para poder incorporar las mejores prácticas de la privacidad a las actividades cotidianas de la empresa. Esto va a conformar un manual de privacidad que va a servir como la guía al personal, una guía que se debe estar constantemente refrescando para asegurar que siempre hay un buen manejo de datos personales. No darle esa información sensible a otras personas si no hay una razón específica de negocio para accederla. Y bueno, la pandemia ha reconfigurado la forma en que las empresas tienen que revisar sus procesos. Los ataques se han multiplicado, han aprovechado mucho este paradigma de trabajar remotamente para crear tretas, crear engaños que nos pueden llegar por correo electrónico y que pueden hacer que involuntariamente nosotros estemos colaborando con esas autoridades o estas entidades maliciosas. Por eso los manuales, las políticas no solo deben existir. Es muy bueno tener un documento de gestión de la privacidad, pero es mucho mejor que los colaboradores lo conozcan. Y para eso tenemos que hacer esfuerzos de concientización, tenemos que tener información a la mano para nuestros usuarios para que estén preparados ante cualquier intento de ataque. Una vez hecho esto, llevar y articular todos los esfuerzos en una misma dirección dentro de la empresa para llevar a cabo las medidas que determinemos. Nuevos procesos, nuevos lineamientos, nuevas incorporaciones de tecnología para asegurar que solo las personas que realmente tienen una razón de negocio para acceder a la información sean aquellas que puedan acceder a los sistemas y a la información que esté dentro de ellos. Para eso tenemos que involucrar a los empleados en programas de privacidad, en programas de actualización, en esfuerzos de concientización para evitar que la ignorancia o que un aspecto poco tomado en serio pueda hacer que se produzca una violación de datos personales, lo cual va a provocar multas a la empresa, sanciones, un fuerte desprestigio a la imagen de la empresa y desde luego una pérdida fuerte de ventaja competitiva. Por eso, la capacitación es fundamental. Muchos de ustedes que están atendiendo esta sesión tienen un perfil técnico, pero hay muchas personas que trabajan alrededor de ustedes que no tienen esa oportunidad y tenemos que llevar estos mensajes con ellos, hacer que las políticas se difundan y que el empleado más ajeno a los aspectos técnicos también colabore en la protección de los datos personales. Los empleados tienen que estar conscientes de que existen políticas, que se necesita ayuda por todos lados en la organización para incrementar la robustez del programa de privacidad de los datos personales. Y finalmente, aunque hagamos todos los 4 pasos anteriores al pie de la letra, siempre puede ocurrir algo inesperado y tenemos que estar preparados para eso. El robo de datos es algo de lo que escuchamos cotidianamente, de lo que podemos leer en los periódicos, en las páginas web,
acerca de ataques a instituciones de todo tamaño, instituciones con mucho prestigio, y por la misma razón nosotros no podemos considerarnos exentos de un ataque de este tipo. Así que hay que crear una estrategia de respuesta a la filtración de datos que sea sólida, bien definida, para que pueda, en la medida de lo posible, contener el daño que se pueda provocar por una filtración de datos personales. Esto también debe estar incluido en la capacitación, realizar pruebas y simulacros periódicamente con el equipo técnico, pero también con todo el personal que tiene que ver con funciones específicas del manejo de los datos. Cuando una organización no ha desarrollado esta forma de trabajar, muchas veces va a tener serios problemas para salir avante de la situación y poder responder de manera adecuada a una situación de la que, como les dije, nadie está exento. Una organización reacciona después de que se produce un robo de datos y usualmente lo notifica a las autoridades. A veces no solo a las autoridades es a quien tenemos que notificar a organismos reguladores que existen en nuestros países para tomar un curso de acción, para poder justificar todo lo que vamos a hacer, obtener en muchas ocasiones asesoría adicional por parte de expertos que están habituados a pasar por estas situaciones, a resolver estas situaciones, y con eso podemos enfrentar de una manera más eficiente en equipo los problemas que tengan que ver con el manejo de datos personales y, desde luego, apegarnos lo más posible a ese cumplimiento regulatorio. Así que, en conclusión, sobre estos temas, el tema de privacidad de datos no da lugar a dudas, es esencial para nuestras actividades del día a día. Las regulaciones de privacidad de datos siguen evolucionando, han marcado el comienzo de una nueva era en la gestión del cumplimiento. Cada persona, cada entidad de negocio que tenga datos personales tiene que empezar a ver la forma de demostrar que esos datos llegaron de una manera lícita y por consentimiento del dueño, de la persona a la que están asignados esos datos. Entonces, proteger esa seguridad, proteger los derechos respecto de las personas respecto a la privacidad y el control de su información es fundamental para el éxito de las empresas. Y para eso siguen surgiendo, siguen liberándose en los congresos de nuestros países leyes alrededor de la privacidad de los datos. GDPR, la norma europea, ha influido la modificación de muchas leyes en los Estados Unidos, empezando por el estado de California, y esto va paulatinamente permeando a los congresos de los Estados Unidos. Tanto Europa como Estados Unidos, Japón, Canadá, de Latinoamérica les he mencionado Brasil, Argentina, Uruguay. Todos estos países tienen ya leyes perfectamente alineadas con GDPR. Muchos países tienen parcialmente un alineamiento, pero no es total. Y eso muy probablemente se va a resolver en un corto plazo si los congresos toman este tema y empiezan a ver las implicaciones de todos los tratados internacionales de comercio que hay entre países. Cada uno de nuestros países en la región tiene tratados en diferentes regiones del mundo, y nuestros socios de negocio van a demandar que demos un cumplimiento cabal a la protección de datos personales. Y no es solamente algo que tenga que ver con aspectos arancelarios. Son arancelarios, legales, tecnológicos, y dentro de ellos está el manejo razonable y responsable de los datos personales. Y finalmente, si las leyes son claras, el ciudadano va a obtener de vuelta el control sobre los datos. Y desde luego que aquellos que no cumplan con una protección razonable de los datos personales, que no manejen de manera lícita los datos personales, van a enfrentar severas consecuencias por no hacerlo. Sanciones, permisos de operación, muchas consecuencias que pueden obligar a que una empresa que no es responsable respecto a los datos personales salga del mercado.
Las organizaciones hoy tienen la ardua tarea de demostrar cumplimiento y prosperar en ese camino. Seguramente habrá muchas preguntas al respecto. Hay muchas cosas definiéndose en este tópico, un tópico que es de mucha actualidad y que da para mucho más tiempo. En Fastlane ustedes seguramente encontrarán muchos cursos donde damos tratamiento a este tema y del que pueden aprender todavía más a profundidad. No me resta más que agradecerles el tiempo. Espero que hayan aprendido bastantes cosas, hayan encontrado información de utilidad dentro de esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos a la próxima.